Bienvenidos a otro podcast de Estudio 69 y en esta ocasión me da muchísimo gusto y placer tener a mi amiga la doctora Lorena Castillo Castillo, directora del Instituto de la Mujer en el municipio de Cuernavaca. ¿Cómo estás, doctora? Muy bien, Jorge. Muchas gracias por esta plática que estoy segura que va a ser también de gran aprendizaje para mí. Muchas gracias. Gracias, doctora. Y como recientemente el presidente municipal, José Luis Uriostegui, rindió su segundo informe de labores al frente de la administración municipal, ¿cómo le ha ido al Instituto La Mujer? ¿Qué han hecho? ¿Qué podemos informarle a las mujeres de Cuernavaca, doctora? Creo que tengo aquí dos dimensiones en las que me gustaría ahondar. Una es como servidora pública y es por la que me pagan y por la que tengo que darle cuentas a la ciudadanía, a las mujeres, hombres y varones y a quien esté en el municipio. Y otra como ciudadana, como profesionista, y en este sentido quiero comentarles que no voy a dar cuentas alegres, ni mucho menos. Solo quiero comentar que el trabajo que nos propusimos desde que llegamos al Instituto de la Mujer de Cuernavaca fue atender dos de los cuatro pilares que tenemos para acceder a una vida libre de violencia en cuanto a las mujeres. Una de ellas es la atención y la prevención de la violencia. Esto es de manera inmediata, cuando la mujer ya de alguna forma ha tenido alguna percepción de riesgo o alguna agresión, y esto es urgente atenderla, porque la violencia se mide y va creciendo. Entonces, si la dejamos, sabemos que más del 90% de mujeres que manifiestan algún tipo de violencia ha sucedido en su entorno familiar. Entonces, eso hace urgente que las atendamos de manera inmediata y que también trabajemos en la prevención, justamente con campañas de reeducación, campañas de sensibilización, que son un poquito más a largo plazo. Y cuando hablo de la inmediatez de la respuesta, es cuando una mujer te pide ayuda, tienes que ir de inmediato, porque puede ser que en ese momento su vida está en riesgo o que las próximas horas y pueda ser un desenlace fatal, ¿no? Que también lastimosamente muchos de los feminicidios son por personas conocidas. Entonces creo que esa es una de las cosas fundamentales y esenciales de trabajo. Pero está la otra, Jorge, que es trabajar en la erradicación. Son 4 pilares: es prevención, atención, sanción y erradicación. En mi caso no hay sanción, pero sí puedo contribuir a la erradicación, que esto es trabajar con las causas. O sea, no es tan sencillo, y en 2 años yo no puedo todavía dar respuesta fehaciente y decirte, Jorge, de ciudadanía, lo disminuimos en tanto, hay un porcentaje de disminución, de decremento. No puede ser, porque es muy próximo. Esto le tocarán a las próximas administraciones entre 6 y 8 años para saber qué impacto pudo haber tenido todo el trabajo que estamos haciendo ahora. Pero si no lo hacemos ahora de manera ordenada, planeada, no vamos a avanzar y vamos a seguir con cuestiones paliativas, cuestiones superficiales, cuestiones de, pues bueno, ya fui y ya me tomé la foto, ya fui y dije que hice, pero realmente ¿en qué influyó? ¿Porque diste una plática? No, eso no es una acción articulada. Entonces, eso es lo que creo que ahora es fundamental dejar. Entonces, a 2 años te puedo decir que hemos trabajado en los proyectos, programas y políticas del ayuntamiento para que podamos incidir en las políticas públicas, justamente. En ese sentido, empezamos de lo particular hasta llegar a lo general, para que a todo el municipio impacte con los proyectos. O sea, ¿qué proyecto tiene perspectiva de género? ¿Qué programa que ya es más permanente? Y finalmente, ¿qué política? Si vamos en esos niveles, podemos dejar un avance importante para las próximas administraciones. ¿Pero qué es perspectiva de género? Si hacemos una obra, pues la ocupan también las mujeres, la ocupan los hombres. Justo es eso, nombrar para que exista, poner en una agenda social que las necesidades de las mujeres y los derechos deben de estar visibilizados, deben de estar constantemente o permanentemente a la vista de todas y de todos. Porque incluso hasta para una agresión comunitaria, una agresión en la calle, siempre ya empiezas con estos constructos de no, ni le digas porque las mujeres ahora sí las protegen. Eso es poner en la agenda la necesidad de visibilizar los derechos de las mujeres. Pero, por ejemplo, toda esa gama de oportunidades que ahora tiene la mujer, ustedes como instituto, ¿cómo le haces tú para aterrizar que sea una política pública la que beneficie a la mujer directamente? Hablando de Cuernavaca, ¿no? Se te ha facilitado, tú en comisiones, con los regidores, con el presidente, oye, alcalde, fíjese que se me ocurrió esto, vamos a hacerlo porque es necesario para que la mujer sea protegida, sea escuchada o le hagan justicia en esto. ¿Qué ha pasado en tu caso? Jorge, me das pauta para comentar algo fundamental. Hago diagnósticos primero, porque justo si hablas como de ciertas ocurrencias o de ciertas tendencias incluso, de, bueno, pues todo el mundo está haciendo talleres,
haz un taller. Sí los estamos haciendo, por supuesto, porque es lo que piden, pero todo identificando necesidades de las mismas mujeres. Entonces, al llegar al Instituto de la Mujer hice un diagnóstico de cuáles eran los nodos y las colonias con más riesgo para las mujeres. Entonces, bueno, esa es información que está a la vista. Son 9 colonias. Perfecto, ya están identificadas. ¿Qué días suceden? Viernes, sábado y así. ¿A qué hora? A esta hora. ¿Qué tipo de delito? Perfecto. ¿Quién lo comete? Entonces, todo eso, toda la información ya está. La puedes buscar en el INEGI, tanto hablando de fuentes secundarias. Pero la otra era ir a estas, ya una vez que identificamos estas colonias, me fui a estas colonias. La característica es similar para todas. Quieren seguridad y autonomía económica. Eso es fundamental. Pero se agregó un tercer rubro, que es la salud mental. ¿Por qué? Porque hay muchísima violencia emocional y también hay muchos trastornos mentales asociados específicamente a las mujeres y que eso repercute en su salud física, en su productividad, en su bienestar. Bueno, entonces, si teníamos estos 3 grandes rubros, ya los habíamos identificado. Seguridad, no es hilo negro, insisto, es nada más cuestión de articular y planear. La autonomía económica, hay que articular y más bien hay que desarrollar un programa realmente serio en donde se identifiquen necesidades, se desarrollen aptitudes, habilidades para que puedan emprender un negocio, ya sea para que puedan comercializar o incluso hacer insumos para consumo inmediato. Entonces, cuando vemos todo esto, dijimos, bueno, ya vamos avanzando en esto. Salud mental, ¿qué es lo que requieren? Esto. Bueno, entonces es el acceso a la salud. Entonces, no solo salud mental, veamos otro tipo de acceso a la salud. ¿Y todo esto lo atiende el instituto? Sí, canalizando en algunos. ¿Cómo ayudan? Canalizando. Y el otro punto también fundamental era el acceso a la educación. Entonces dijimos, bueno, y además del acceso a la educación, una educación que fuera encaminada a esta sensibilización para evitar la violencia o para prevenir la violencia de género y hacer entornos de paz, acoso escolar. Entonces aquí cubríamos a todos los grupos etarios, es decir, a todos los grupos de edad. Estaban desde las infancias, con mi propio, por supuesto, enfoque, porque yo sé que el DIF municipal lo hace muy bien, entonces yo me enfoqué a esta parte. Seguridad era para todas y todos. Entonces, estamos hablando de 378,000 habitantes de los últimos conteos que tenemos y 199,000 mujeres. Entonces decía, bueno, es el 52%. Entonces me aboco a esto y va a impactar, pero tampoco podemos dejar a los hombres. Para eso también tenemos un área de masculinidades. Y volviendo al tema de cómo lo atendemos, una vez que hicimos este diagnóstico, desarrollé el programa. Lo empaté con 2 grandes dimensiones. Uno es las medidas de la declaratoria de alerta de violencia de género, que Cuernavaca lo tiene desde el 2015, y que la alerta de violencia de género es un mecanismo de protección inmediata en un territorio determinado donde han sido agredidas las mujeres. Cuernavaca lastimosamente, pues es uno de esos municipios. Entonces había que atender de manera inmediata y urgente las medidas. Hay que desarrollar también un programa, pero no un programa con sueños, sino un programa con acciones concretas y medibles. Y a la par, un programa de desarrollo integral, porque no solo se trata, insisto, de la parte paliativa, sino también la parte sostenida y duradera y permanente. Entonces, en la de desarrollo integral es donde trabajamos acceso a la salud y acceso a la educación. Ahí trabajamos la parte de salud mental y parte física, y en la parte de educación trabajamos en escuelas para prevención del embarazo, prevención de violencia, construcción de paz y todas las violencias que se pueden dar en un entorno escolar, como puede ser el acoso, violencia a veces sexual, acoso, hostigamiento, y trabajamos con las 3 figuras importantes para que realmente se dé en las escuelas. Las y los estudiantes, padres, madres y cuidadoras o cuidadores, y los docentes y directivos. ¿Y ha habido apertura del ayuntamiento para apoyar todos esos programas? Entonces, una vez que ya teníamos todo esto, y la última en educación es las mujeres que tienen un rezago educativo y por alguna razón no concluyeron sus estudios o no pudieron certificar esos estudios. Entonces hicimos alianzas, por ejemplo, con el Instituto de Educación para Adultos y Adultas, por ejemplo, con el IEB, con escuelas privadas y todo para poder ingresar. Igual en salud ha sido diferente quizá porque la canalización la hemos hecho con instancias federales, pero lo hemos hecho. Pero entonces, el ayuntamiento, por ejemplo, ahí hablas tú de la salud mental de mujeres que quedan en trastorno, pues, ¿no? Por la violencia que reciben eso. ¿No tienen ustedes alguna parte de especialistas que los apoyen, que las mujeres que han sido violentadas? O sea, el ayuntamiento no tienen psicólogos, psiquiatras que les ayuden a salir de este trastorno. Psiquiatras y psicólogos como para tal no, pero la pregunta, y voy a llegar a esto que me comentas, es, después de tener estas 2 dimensiones, ¿qué hacen? Bueno, se hizo un programa, se desarrolló con indicadores, con tiempos,
y se presentó en mi caso al presidente municipal, que es mi jefe inmediato, porque el instituto ahora depende directamente de presidencia. Esto para mayor autonomía, pero sobre todo para mayor agilidad en cuestión de acciones y estrategias. Lo opero con todo el apoyo del presidente municipal. Esa es una de las razones por qué acepté este honroso encargo, porque no era solo aceptar, era realmente comprometerme. Y tengo todo el apoyo y esta libertad y autonomía. Pero mi deber es informar al cabildo. En este caso, a una comisión especial de equidad y de igualdad, en donde yo presento mis resultados y recibo retroalimentación de quienes integran esta comisión. Y constantemente vamos a las colonias para que podamos también recibir retroalimentación de las usuarias, porque de eso se trata también, de evaluar programas, pero con la gente que lo está usando. Y bueno, uno de los temas que más nos han pedido es salud especializada en la parte de salud mental. Sin embargo, nosotras como tal no tenemos ni psiquiatras ni psicólogos enfocados en salud mental, pero hicimos una estrategia de vinculación con el Instituto Nacional de Salud Pública para atender a las personas que manifiestan tener una situación de salud mental. Y la Secretaría de Salud a nivel federal, y operándola a través de los órganos descentralizados, tienen consultorios mentales. Entonces los podemos ahí referir. Es donde se apoyan, se van a referir. Si no hemos llegado todavía a, me parece que hay solamente 2 casos, la mayoría se atiende en el instituto, no necesitamos. ¿Y si ha habido resultados, Lore? El instituto tiene apoyo psicológico y ahí hay contención y hay 2 psicólogas que están trabajando. Entonces tenemos grupos cautivos en donde están regresando, es decir, tienen sesiones de 7 a 10. Y no solamente mujeres que manifiesten una violencia física, está también la violencia, bueno, y la violencia emocional, pero hay trastornos mentales que afectan solo a las mujeres. De hecho, las mujeres lo sufrimos en 19% versus 7% de los hombres, entonces sí tiene perspectiva de género. Y sí ha habido resultados, creo que con las usuarias que han estado yendo, sí hay resultados porque están en terapias colectivas que les llamamos, es decir, tienen su terapia cara a cara con la psicóloga, pero después se les da un acompañamiento porque este es un tratamiento que no es corto y también vuelven a sus círculos y espacios donde pues también vuelven a ser como que a recaer, ¿no? Pues es que están en constante contacto con este tipo de factores que les lastiman, pero sí, y te cerrando te digo, sí hay el apoyo del presidente municipal, está el respaldo de las comisiones en cuanto a que les demos los informes y las alianzas. Para mí las alianzas han sido claves para ver si hay resultados o no. Y estoy hablando de instancias federales, como podría ser el Instituto Nacional de Salud Pública, la Dirección General de Promoción de la Salud a nivel nacional. Y aquí nos ha ayudado mucho el IEB a través del área de convivencia escolar. Ha sido básico. Ellos nos entregaron un censo y nos dijeron, bueno, empecemos aquí. Son escuelas que es por el número de estudiantes, porque priorizaron por ciertas situaciones, no era porque estuvieran violentados, era porque el número de estudiantes lo requería, o incluso la misma participación de padres y madres o cuidadoras que requerían que estuviéramos entrando. Entonces, los resultados creo que hoy por hoy podrían ser que la gente se está acercando y de no tener denuncias prácticamente ni siquiera usuarias. Hoy tenemos muchísimas usuarias y también esto a veces puede ser un factor confusor porque nos dicen, aumentó la violencia. Yo en este momento no podría medirla, pero sí te puedo decir que lo que aumentó fue la demanda de servicios. Hay estadísticas que indican, incluso tú lo diste a conocer en una de comisiones, asistí, y me llamaba mucho la atención el tema de que de los 36 municipios de Morelos, Cuernavaca es el municipio donde más se violenta la mujer. En número absoluto, como somos 199,000 mujeres, o hablando de la población total, somos 378,000, un poquito más. Obviamente la densidad hace que sean más números de casos, porque hay más posibilidades, porque hay más personas. Pero por tasa habría también que ver cómo están algunos otros municipios, ¿no? Lo cual, insisto, no quiere decir que nos quite responsabilidad, obligación o no. Nada más que ser también muy fríos en el análisis, porque siempre vamos a salir con números absolutos más altos por el número de población. Pero, por ejemplo, el Instituto a la Mujer, hablando de lo que decías tú de las aulas escolares, ¿le llevan pláticas a las niñas a sus aulas? Sí, mira, hemos ¿Cómo ustedes previenen en sus programas educativos de decirle a una niña de secundaria, por ejemplo, ¿sabes qué? Incluso de los padres, ¿no? Cuando te sientas violentada, acosada, tienes que hacer esto, salte, denuncia, háblanos. Una niña, ¿cómo puede sentirse segura de que cuenta con un instituto que la va a ayudar
o que la va a escuchar siquiera en temas de violencia intrafamiliar, de acoso sexual y de violencia física? Qué pregunta tan compleja, porque lo que te decía hace rato, respetando los esfuerzos de todas las personas, no es tan sencillo llegar y decir de una plática y ya con esto cambié. A lo mejor si abonaste en algo, tienes que trabajar primero, identificar la población. O sea, no es lo mismo ir a una población indígena, por ejemplo, a una población urbana, a una escuela privada con ciertas características. Entonces, lo primero cuando vamos a las escuelas es identificar esto, la audiencia. Luego programamos las actividades con base en un objetivo que ya tenemos, que es la sensibilización para la prevención de la violencia. Quiero ser muy responsable, porque decir que ya con eso previene la violencia, no, pues, pero estoy abonando algo. Entonces vemos las actividades que vamos a hacer, Jorge, y llegamos a trabajar no con una plática. Nos cuesta a veces mucho porque nos juntan en una cancha o nos reúnen en una cancha 400 niñas y niños. No podemos trabajar con eso, pero es como un primer acercamiento y una aproximación. Entonces empezamos, si son primarias, por lo regular llevamos juegos, en donde a través del juego van identificando qué actitudes para con ellas o para con ellos están siendo un factor de riesgo. Pareciera que las niñas y los niños estas palabras no son como muy claras, ¿no? De factor de riesgo, lo tienen claro. Trabajamos mucho con el instrumento del violentómetro, que es fundamental porque van viendo cada una de las escalas de la violencia, identifican. Lo que antes para nosotros y quizá para quien nos esté escuchando era esto de, te decían el chafofa, ¿no? El pandita, el no sé qué, y se te hacía simpático, ¿no? O sea, dices, pues... Ahora es violencia. No, sí, porque va creciendo y nuestras actualidades han ido cambiando. Entonces ahora podría ser motivo de lastimar y habría que preguntarnos, Jorge, si cuando nosotros estábamos en la escuela no lastimábamos a alguien cuando le decíamos, hey, el de la gorrita que siempre... Con tanto reconocimiento de derechos, nos ha ido hasta peor. Eso se cree, pero mira, es como una sacudida y mucha gente te dice eso. Y también para mí descalificar per se, no, yo lo que creo es que hay que puntualizar. Que al contrario, necesitamos evidenciar para que podamos actuar en consecuencia e ir identificando con responsabilidad cada uno que les toca, ¿no? Siempre digo también eso, no estamos en un estado de alarma, ¿no? Donde, o sea, por todo, no, pero estamos en un estado donde debe de prevalecer los derechos. Entonces, hacemos este tipo de juegos y las niñas y los niños van identificando. Después trabajamos con lo que está cerca de ellas y de ellos. Por ejemplo, la música, los mismos programas, ya no son de televisión, los TikTok, los series, Reels, ¿no? Series, todos los, o algunos de los medios a los que tienen acceso a nuestras infancias, a todos. Pues trabajamos. Pues es que sí, pero son tantos, Jorge, que yo me confieso que llegan y te dicen el pat no sé qué, y tú, bueno, ese no lo traía, pero sí me es el TikTok. Entonces hay que identificar y con eso mismo mostrarles. En salud hay un término que se llama ambiente obesigénico y que te dicen, bueno, porque somos el país además, con ya más son obesidad. Términos que ni conocemos. Pero mira, es bien sencillo porque somos un país con obesidad, pero estamos en un ambiente obesigénico. ¿Qué significa? Tú sales y lo que te encuentras son unas papas, te encuentras galletas y tú le preguntas a alguien, oye, ¿no has desayunado, pero no has cenado hoy todo el día? Y difícilmente te van a decir, oh, ¿cómo se me antoja una ensalada, un atún en agua? Y te cuesta lo mismo prácticamente que si sales y se te antojan unos tacos o unas galletas. Entonces, eso hasta culturalmente nos hemos ido acostumbrando a eso. Entonces, volviendo al tema de la violencia, nuestras niñas y niños están expuestos a un ambiente así de violencia. Las canciones, bueno, y nosotros como adultos nos impresionamos. Jorge, había un grupo que se llamaba Trigo Limpio hace muchos años. Sí, cómo no. Rómpeme, mátame, prefiero que me mates. Eso decían. Y la cantábamos así con la gata bajo la lluvia, o sea, que es un himno casi, ¿no? Entonces, hemos estado siempre rodeados de violencia que se reproduce y lo reproducen nuestras propias infancias. Entonces, les exponemos todo esto y ellos mismos te van diciendo, pero todo esto tiene que ser a través de actividades. Cuando dices, estás de alguna forma a la par con ellos y con ellas. Pero es que si tengo a niños de secundaria o de primaria y les doy una plática, una exposición de media hora, 40 minutos, no voy a lograr nada. Voy a lograr 5 minutos de atención y a fuerza.
Entonces hay que buscar las actividades y eso es lo que hacemos cuando llegamos. Después damos una pequeña plática en donde ellos y ellas son las que lo dirigen. Al final hacemos una evaluación. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Es que cuando estamos en el auditorio siempre nos hacemos acompañar de la psicóloga. Por lo regular tenemos psicólogas en formación. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos es fundamental para mí. Tengo 8 personas, por ejemplo, que están haciendo servicio social ahí. Entonces vamos y ellas están observando. A esto le llamamos observación no participativa, previo conocimiento de las autoridades, porque al no haber ninguna interacción con ellos, éticamente no estamos fallando a ningún protocolo de respeto a las niñas y niños que están delicados. Fotos y eso no tomamos. Entonces las estamos observando y en esta observación no participante podemos advertir las emociones, los gestos, las reacciones de las niñas y los niños. Discretamente ponemos un módulo en donde se pueden acercar. No podemos dar ahí ninguna asesoría porque no es el espacio. Y no canalizan, sí. Pero cuando ya se acercan, algunas no se acercan, pero nosotras sí nos acercamos previo aviso a las autoridades educativas. Entonces, si nos permiten acercar, si nos dicen que sí, nos acercamos sin invadir, sin nada. Y si no hay manera, pedimos autorización a las personas tutoras de ellos, ya sea mamá, abuelita, porque las familias están conformadas de forma diferente. Y ya cuando nos dicen sí, queremos que se haga algo, puede ser que se hagan las pruebas. Si son menores de 12 años, las pruebas proyectivas las podemos hacer en el Instituto de la Mujer de Cuernavaca, que creo que es de los pocos institutos o de las instancias que tienen estas pruebas proyectivas. Estas, de hecho, las psicólogas que están trabajando ahí las donaron y tienen una especialidad para poderlas interpretar. Muchas veces la mamá va o el papá, nos tocan papá o abuelita. Por lo regular son las abuelitas quienes están a cargo de las niñas o niños. Y ahí ya canalizamos al DIF, porque si son menores, esa es la instancia correcta, pero no podemos dejarla sin atención. Entonces lo que hacemos es trabajar quizá con la mamá o quizá con la abuelita para no desvincularnos y se canaliza al DIF municipal que también tiene psicólogas. ¿Y no hay convenios de colaboración con otros institutos de otros municipios? Convenios como tal no hay firmados, pero estamos en el entendido de trabajo conjunto. Es decir, por ejemplo, Temisco, que su instituto tenga carencias, no sé de qué, de alguna atención para un niño o una niña. Que ustedes, por decir, bueno, yo sí lo tengo, vente para acá. Que apoyen, que haya un acercamiento interinstitucional, ¿no? Hay una excelente relación con 6 de los municipios de la alerta de violencia de género. Temisco, Yautepec, Xochitepec, Emiliano Zapata, Puente de Isla, son de los municipios con los que trabajamos de manera conjunta. Porque muchas de las usuarias, por ejemplo, son de Temisco y trabajan aquí. Entonces tenemos que atenderlas aquí, aunque el seguimiento podría ser en Temisco. Algunas son en Jutepec, por lo regular por ser la capital es donde vienen a trabajar muchos. Y sí, pero sí entonces pasa, ¿no? Pasa muchísimo. Justo hoy me pasaron de 2 mujeres, o sea que hay que canalizar la niña, hay que canalizarla con la Procuraduría del DIF de su municipio. Entonces hay una excelente relación, Jorge. Yo creo que una de las fortalezas que en lo personal hemos tenido es trabajar con ellas, estas mujeres de los municipios que te acabo de comentar. De hecho, a través del Instituto Nacional de Salud Pública hicimos un curso y un proyecto para la detección de abuso infantil. Entonces, los municipios que te acabo de mencionar entraron en esto. Es un proyecto que tienen lentes de realidad aumentada y que están trabajando para identificar estos casos. Entonces, hemos canalizado así o continuamente hay capacitación en donde se les invita a que participen. ¿Y ustedes como instituto denuncian? Es decir, cuando detectan a alguna niña que fue violentada sexualmente y, por ejemplo, que la familia no quiera denunciar, pero que ustedes ya saben del caso, ¿ustedes como instituto pueden denunciar? No, nosotros no podemos denunciar, pero sí podemos dar aviso, por ejemplo, al DIF. Es lo que hago, canalizo y de inmediato doy todas las referencias para que puedan hacer inspecciones o visitas de inspección que le llamen y se pueda dar un seguimiento. Pero hasta ahorita no nos ha tocado que no quieran proceder. Es bien difícil cuando lo identificas y tienes que hablar con la mamá. Y es porque muchas veces son familiares. Hasta ahorita, aquí es el bien superior, son las niñas y niños. Entonces, de inmediato tenemos que hablar con ella. Hasta ahorita ninguna se ha negado a proceder. Los institutos, en el caso, en Morelos, todas son instancias municipales. Solamente Cuernavaca es el instituto que muchas veces se comentaba en las mismas comisiones, ¿no? Entonces, tiene una figura pues diferente quizá en la conformación, pero a final de cuentas tenemos las mismas atribuciones. No tenemos representación social. Nosotros tenemos solamente asesorías. Y aquí también una de las primeras cosas que hice fue hacer una especie de acuerdo de colaboración con el Centro de Justicia para las mujeres. Entonces ahí las canalizamos, pero con todo un protocolo para no revictimizar. Palmas, ¿no? En Las Palmas, sí.
para no revictimizar, porque también eso es bien complejo. Y pues sí, la verdad hemos tenido mucho apoyo, pero falta mucho. Algunos MPs que están en fiscalía, no, es muy difícil. Llegan y a las mujeres, sea el caso que sea, muchas veces no las regresan y eso es lo que impide que continúen con las denuncias. Denuncias sustentadas, argumentadas. Y tienen detectado, por ejemplo, en Cuernavaca, ¿qué colonias son o todo el municipio de plano? Las 240 y tantas colonias 241 tenemos, ¿no? decían, y malos poblados. Malos poblados. Sí, están identificados, aunque tú acabas de decir algo ciertísimo. Creo que hay que trabajar en todas a la par, pero sí tenemos focalizado los 9 que van cambiando, a veces fluctúan. Lo que sí me llamó mucho la atención es que colonias que teníamos que tienen ingresos económicos, estratos altos, están denunciando violencia y ahora están yendo a las instancias. Ya no nada más los barrios, ya. No, digo, es otro tipo de violencia, es violencia económica, por ejemplo, lo regular es patrimonial y emocional, ¿no? Pero seguramente han sucedido estos casos y buscaban ayuda particular, pero ahora creo que justamente las instancias municipales, el Instituto Municipal, son un adelanto para una vida libre de violencia. Entonces nos hacen mucho caso en los lugares donde vamos cuando van canalizados. Entonces yo también creo que muchas mujeres, aun cuando pudieran tener la posibilidad de un abogado, se sienten respaldadas con estos espacios, o sea, porque no van solas. Hay un seguimiento. Incluso, Jorge, te quiero decir que espacios como ahorita donde estoy contigo tienen eco, tienen voz y a mí me ayuda porque yo llego y ya no es la directora del instituto, como se llame, es el instituto en donde siento que hay una unión con gente responsable como tú, con gente que tiene esta perspectiva de decir, te voy a abrir el espacio, ven y habla. Entonces eso hace que también en cualquier momento, cuando tenga que justo manifestar la necesidad de más apoyo de otras instituciones, voy a tener medios como el tuyo. Cuando gustes, es tu espacio. Muchas gracias. Entonces, Jorge, esto también es algo nuevo, es algo que la verdad yo no sabes cómo agradezco porque pues es una forma también de hacer política, es una forma... Le llamamos abogacía, ¿no? De buscar aliadas y aliados que nos puedan ayudar a un bien común que pues es esto, abonar a una vida libre de violencia contra las mujeres, ¿no? Y en este mes, justo en este mes que diciembre, aumenta el 20% de denuncias por violencia. Por el tema de la tomadera. Y que además estén en casa. Oye, Lorena, y de todos los casos que se han presentado a lo largo del tiempo que has estado en la dirección del Instituto de la Mujer, ¿ha habido quien toque la campanita? Que se moleste mucho. No, es decir, ya ves cuando hay enfermos de cáncer, que cuando libran la enfermedad, ya los doctores los dan de alta y salen tocando la campana y decir, vencí el cáncer. Es decir, una mujer que ha sido violentada, que ustedes han seguido el caso, que a lo mejor, bueno, junto con la familia, la mujer, los hijos, que vivían una vida de infierno y que al cobijo del Instituto de la Mujer, con el asesoramiento, con pláticas, con los programas que ustedes llevan a cabo, con todo eso, que al final alguna de ellas les haya agradecido, ¿saben qué? Gracias a ustedes mi vida cambió, soy diferente, estoy curada, mis hijos, ya trabajo, soy dependiente económica. Jorge, Alguien que haya tocado la campanita y ustedes que sientan, digan, bueno, pues ya mi chamba hizo efecto. Jorge, acabas de tocar la campanita. No teníamos ese mecanismo, pero creo que se tiene que escuchar y escuchar fuerte cuando una mujer va saliendo. Es un proceso permanente, difícilmente podríamos cantar victoria y decir que ya salieron, ¿no? Pero sí, tenemos una isla que le llamamos Isla de la Resiliencia Activa. La resiliencia es la capacidad de adaptarse a las situaciones adversas, pero lo bauticé como activa porque tiene que ser de manera inmediata, no podemos esperar que pase el tiempo. Entonces, en esta isla, cada usuaria cuando inicia su proceso siembran cactus, que es la planta más resistente. Y nos aseguramos que todo el tiempo que vayan a las asesorías, la rieguen, la vean, porque es una manera de saber que tienen también esa responsabilidad. Y no se trata de darle más carga, pero darle una motivación. Y cuando terminan sus procesos, muchas mujeres, ya sea que nos dejen la planta, que lleven otra o que se lleven esa. Esa ha sido la campanita, que sea. Bueno. Y sí hay mujeres, pero hemos tenido casos éxitos porque se han ido a refugios. Hemos tenido mujeres que nos hemos llevado a refugios en donde literal las arrancamos así, salimos por otra puerta. Hay protocolos de seguridad, pero hay veces que la misma situación hace que tengamos que, pues, espontáneamente buscar, siempre con seguridad de ambas partes, llevarnos a las mujeres. Están 3 meses en los refugios. Si tienen hijos menores, pueden estar con ellas. Aquí en estos refugios, que por lo regular son de la sociedad civil y no están en Cuernavaca,
y nosotros ya no volvemos a saber nada dónde están. Después de esto les enseñan también, aparte de las sesiones terapéuticas, también les enseñan oficios, a desarrollar habilidades, aptitudes para que puedan incorporarse después. Y sí ha habido casos donde continúan y después regresan al instituto. Por eso hablamos de desarrollo integral, no las puedes soltar. Es una terapia y es un proceso sobre todo permanente. Un trabajo extenso de tu parte, ¿no? Es complejo, Jorge, y es bien difícil porque trabajar con violencias, además está la parte agresora que nosotras ese es un tema que creo que es interesante, que no solo lo vivo yo, sino todas las personas que trabajan con violencias o prevención de violencias, estamos en riesgo. Yo personalmente he tenido varias situaciones de riesgo muy complejas de estas mujeres que vamos por ellas y que después el agresor nos ve como, bueno, pues ellas fueron ellas. Entonces, eso a veces dificulta el trabajo, pero ahorita tú me conmovías con la pregunta porque sí ha habido mujeres que así salen, pero insisto, no es triunfante todavía, es más bien una mujer que va encaminada a un proceso de autorrecuperación y de revalorización, yo así le llamaría. Pero lo bueno es que las mujeres de Cuernavaca cuentan con un instituto al cual pueden acercarse. Sí, Jorge, y te decía hace ratito de cómo aumenta la violencia en este mes y los fines de semana, por ejemplo, ¿no? O sea, que en el entorno familiar donde deberían de estar más protegidas es donde muchas veces tienen riesgo. Y voy a hablar siempre como equipo, denominamos IMC Centinela porque pues no es de 8 a 5, ¿no? O sea, la violencia no tiene horario y ni somos mártires ni mujeres maravillas, somos mujeres simplemente comprometidas pues con una obligación que tenemos y hay que estar siempre alerta dentro de nuestras propias funciones. Aquí en Cuernavaca, como en muchos municipios, no hay refugio, no hay casas de tránsito. Entonces, si una mujer te habla el viernes a las 2 de la mañana, ¿qué haces? ¿Dónde la llevas? Y no tienen red de apoyo. Lo primero es preguntar si tiene red de apoyo, pero muchas veces no tienen. O la misma familia la violentó, entonces no las puedes regresar con ellas. Entonces ahí tienes que buscar un espacio seguro donde puedan protegerse para que al otro día puedan llevar Hace falta lana. ¿Sabes qué? Hace falta también muchísima creatividad y muchísima intención. Yo creo que el dinero sí es importante, pues con ese funcionas, pero la creatividad es fundamental, Jorge. De verdad es fundamental. Puedes reconstruir, deconstruir. Es más, yo también te hago aquí la invitación y a quien nos esté escuchando, que nos visiten en el instituto. Tenemos ya un centro de capacitación en forma. Llegamos y eso no lo usaba nadie. No sé si pueda decir una escuela que me apoyó, sí, el Tecnológico de Monterrey. Echó todo un espacio, me puso piso, me llevaron cosas. O sea, de verdad, fue un presupuesto que dan de manera social. Me lo dieron. UNINTER continuamente me está dando enseres y cuestiones para llevar. No son dádivas ni nada de eso. Es apoyo que tenemos como una especie de trueque. El Instituto Nacional de Salud Pública me donó pizarrones, sillas, computadora. Entonces, y son los ejemplos que más las personas que llegan de manera así individual y llegan y me donan, ¿no? Algunos regidores también me apoyaron en algunas cuestiones de arte. Tenemos el programa de arte de Pintatrazos, que tampoco es andar pintando por pintar toda la ciudad. Y me encanta ver que ahora se llena de muchos colores. Una vez fui a La Varona, que estuvieron pintando, es ese, sí, ¿no? Sí, es ese, que ahora en San Antón, en San Diego, en mismo Tlaltenango nuevamente. Este programa se llama Pintatrazos, pero tiene todo un trasfondo. O sea, tiene previo talleres, tiene previo el rescate de espacios, porque regresamos a trabajar con ellas. La gente debe rescatar sus espacios en sus mismos lugares. Este programa, por ejemplo, también está totalmente vinculado con obras públicas y con desarrollo sustentable y seguridad. Debe de tener iluminación, debe de estar limpio, debe haber rondines y nosotras debemos estar continuamente asistiendo a las colonias o los espacios donde los hacemos para que tenga vida y lo devolvamos a la misma población. Y quizá cuando una mujer pase y diga, mira, yo pinté ahí, por eso se llama Pintatrazos. Yo pinté o vi cuando estaban pintando, o ese espacio ya es mío, o ya tiene luz, y si no tiene, de inmediato voy a pedir apoyo, ¿no? Porque, bueno, más que pedir apoyo, exigir que vengan y pongan luz. Entonces, ese tipo de cosas, o por ejemplo, la luminaria, las que estaban poniendo, siempre estos nodos, estas colonias que decías que están identificadas, tuvieron prioridad en muchas para que pudieran colocarse luminarias. Si viene la segunda etapa donde están quitando todas o algunas y que esas también las podemos de alguna manera reciclar o reutilizar, mejor dicho, y que volvamos también a estas colonias y sigamos iluminando. Cuernavaca de pronto era muy oscura y siento que
pues poco a poco vamos iluminando. Entonces, Jorge, yo más bien creo que lo que se hace falta es esa creatividad, esa confianza y pues esa pasión con la que trabajas, ¿no? De hecho, decíamos hace rato que no íbamos a hablar tanto del instituto, pero... No, pero está bien, fíjate, ves que te comenté que te íbamos a platicar algo de política, pero es que está interesantísimo todo lo que dices. Y es importante que la mujer sepa que cuenta con un instituto que de alguna manera les va a ayudar a salir de una vida violentada que tengan, ¿no? Dicen ustedes, no denuncio, pero canalizo. Entonces hay un instituto que le tiende la mano a la mujer en Cuernavaca. Y sí les acompañamos, Jorge. Y ha habido casos, o sea, te tocan, ¿no? Te tocan. Le decía siempre a mi equipo que necesitan contención ellas. No sé, en un caso, y no estoy ni siendo amarillista, ni mucho menos, pero pues a eso nos enfrentamos, ¿no? También. O a eso se enfrentan las mujeres, esos espacios, Jorge. Creo que había cabildo. Un día llegó una mujer en silla de rueda todavía con todos los vidrios en el cuerpo. Nos las llevamos inmediatamente con la CEPRAC. Me hicieron acompañamiento y derivado también como de este conocimiento que también hay que saber cómo comunicar, porque no se trata de revictimizar y hay que ser muy cuidadosos como comunicamos. Pero el decirles que en cualquier situación, incluso extrema como ese, ahí estamos. Otro día nos llegó una mujer ya en la tarde, el Parque Tlaltenango, que ahí estamos ubicados, el instituto está ubicado ahí, cierra a las 7. 6:30 empezará porque ya está oscuro. Entonces, no sé, ya nos quedamos ahí, ya estaba oscureciendo y llegó también una mujer todavía con la navaja. La alcanzamos así a abrazar y nos la llevamos porque para eso, por mucho protocolo que tengas, tú piensas primero en la vida. Sí, claro. Entonces, yo no voy a esperar que venga una ambulancia cuando la señora trae la navaja, ¿no? Entonces, bueno, esta preparación yo creo que es importantísima para quienes estamos al frente de este tipo de instituciones. Y ojalá, no en mi caso, insisto, que haya continuidad en otros casos en donde se pueda robustecer y fortalecer estos protocolos en donde no pongamos en riesgo tanto a la servidora pública y le demos un servicio a las mujeres. Pero muchas veces sucede esto y humanamente, o sea, no hay más para dónde hacerse, ¿no? Lo que tú dices de que si hay un lugar donde ir, sí hay. Y yo estoy segura que hay más instituciones que también apoyan. Estoy seguro de ello. Siento que vamos cambiando la visión. Vamos sensibilizándonos con los temas y que así también como hay un instituto de la mujer que no debería de ser la mujer el tema solo de la mujer, sino realmente un tema social, a donde la mujer vaya y pide ayuda, pues sea recibida. De hecho, hay un artículo en la ley que señala que servidora o servidor público tiene la obligación de atender con perspectiva de género y apoyar a la mujer. Estés en el área que estés, o sea, no tiene que decir Instituto de la Mujer, Procuraduría o Centro de Justicia. Y creo que eso es también una ganancia. Claro. Entonces, que se vaya. Pero también eso es ir sensibilizando a las y los servidores porque fueron muchos años de abandono, ¿no? Y de pronto el tema llega... Ustedes apenas están sentando bases. Y me parece que en el ayuntamiento ya está ese tema, ¿no? De que todo se ve con perspectiva de género. Sí, eso es un tema diario y es un tema incómodo, Jorge. Incómodo mucho. Pero a muchos no les cae el 20. No, es Yo bien dudo complejo. que en cualquier área tengan presente o que visibilicen el tema de la perspectiva de género. Es complejo porque Es complejo. de verdad, y yo no creo que haya incluso una resistencia con dolo. Yo lo que creo que hay una omisión histórica y que eso conflictúa. Y bueno, seguramente, Jorge, hemos tenido el espacio de compartir contigo como servidor público también, como comunicador sobre todo también. Y has visto a veces resistencias y es bien complejo porque llegan y me dicen, ya viene la de la mujer, ¿no? Ya viene otra vez a molestar, ya viene. Seguro se va a pelear con este y con aquel. Y no, yo de verdad, uno de mis preceptos en la vida es pero dirigirme eso es lo con bueno, respeto. porque Pero... ya estás bien identificada, ya saben que la de la mujer. La de la mujer, sí, siempre vas a defender el tema. De verdad me apasiona. Hoy, por ejemplo, tuvimos una reunión, hablabas de las políticas, cómo logramos que tengan esta perspectiva, no se me ha olvidado la pregunta. Desde la planeación y la ejecución, bueno, es otra cosa, pero hay que planear. Hoy tuvimos un foro y un ciudadano donde hablábamos de la planeación del municipio. Creo que es un esfuerzo loable que pocas veces se había hecho o no se había hecho en otras administraciones. Entonces, bueno, ya terminaron y levanté la manita y la perspectiva de género y me dicen, pues es que no pusimos el apartado. Le dije, es que no es un apartado, es una mirada, es poner en una agenda social, es potencializar, Jorge. Si ya están haciendo el rescate de espacios, velo con esa mirada. Por supuesto que vas a beneficiar a
todas y todos las personas del municipio. Eso es cierto, pero ponen agenda social porque lo que no se nombra no existe. Y muchos años fuimos justamente como parte de un todo. Si había 100 mujeres y llegaba un hombre, era todos, porque no podías decir. Así las políticas. Entonces, es poner en una agenda, es visibilizar estos derechos, sin, por supuesto, menoscabo de los derechos de los varones. Nunca se ha dicho eso. Se ha dicho que nos den lo que es. Y lo que es estar en una agenda social y con una visión de igualdad y de equidad. Entonces, pues bueno, no creo que haya sido muy cómoda en esta reunión, pero ahí se trata. Entonces, rápidamente regresamos y vamos a robustecer esa parte. Ahí empieza la política. Luego tengo que asegurarme que desarrollo sustentable, que están poniendo luminarias, tengan la idea de por qué ciertos nodos son fundamentales y hay que decirlo. Hay que decirlo, o sea, insisto, no con esto estás discriminando a los hombres, hay que saber también cómo hablar. El discurso, y tú lo sabes, es fundamental. Creo que la parte discursiva la hemos vuelto de rollo y no la parte discursiva aquella tan sutil pero tan puntual, ¿no? que distinguía a la política, ¿no? Por ejemplo, si vamos a obras públicas, esperamos que los paraderos seguros ya es una realidad prácticamente. Empezamos ya con los que detectamos, se hizo un diagnóstico, estuvimos como usuarias encubiertas, es decir, estás en las rutas a todas horas, con diferente presentación, porque también eso tiene que ver, y no debería de ser como te tratan como persona, así debe ser. Y no es utopía, hay que hacer que suceda. Entonces hay paraderos que ya están identificados, son 5, pero empezamos con 2, que son los de Chedraui. Eso es de obras públicas. Vamos con movilidad segura, que vamos a empezar con las vialidades que están por la ciclopista. Ahí hay un espacio enorme entre el sector y el lado como para abajo del puente que quieras pasar. No sé si ubicas, es un espacio enorme. Ahí vamos a poner cebras porque es bien difícil que la gente pueda pasar, ¿no? Y así hay muchos que son cambios que no son costosos, pero digo, de creatividad. Y aquí va a ayudar una organización que se llama Recreando Ciudades, por ejemplo. Ellos van a apoyar con toda la planeación, obviamente siempre cumpliendo los lineamientos municipales y normativos de vialidad, de obras públicas. Entonces ahí también va a ser una política porque la vamos a dejar. Las banquetas, que también va a haber por ahí una buena noticia, ya por todo el centro y por muchos espacios anduve ya tomando mis fotos y todo, y ya estoy trabajando con Demetrio Chavira, con los recursos que haya y con lo que se pueda, pues vamos a trabajar. Y eso lo vamos a ir dejando para que pues las administraciones... Pues muy interesante, doctora Lorena, te agradezco. Este es tu espacio cuando gustes, y yo creo que te vamos a invitar el año que entra para que sigamos platicando, porque es muy interesante. Y la mujer debe estar informada y debe saber que, bueno, en el municipio de Cuernavaca hay un instituto que se preocupa por su bienestar, ¿no? Y los hombres también. En el área de masculinidades, nada, ya para concluir, te comento que en algunas escuelas, cuando han detectado alguna situación de acoso o un área de oportunidad en las relaciones interpersonales de los varones respecto a las mujeres, y que se necesita de manera inmediata una perspectiva de género para una conducta de derecho, nos los están enviando y los aceptan nuevamente solo con una constancia de que estuvieron en el Instituto de la Mujer de Cuernavaca. Yo creo que eso es un avance, porque jamás algo va a quedar y jamás van a salir igual de cuando llegaron. Yo estoy segura y confío muchísimo en que a través de las infancias y a través de las adolescencias y que también jóvenes es como podemos ir cambiando esto, Jorge. Y que haya confianza, pues insisto que no es rollo, pero además pueden ir de verdad al instituto y saber también los caballeros, no, yo no quiero polarizar y insisto, o sea, puedo exigir y lo he hecho sin menoscabo, insisto, de el respeto a las personas, ¿no? Entonces, pues eso debe prevalecer, pero aquí la exigencia permanente es el respeto a los derechos de las mujeres. Doctora, muchas gracias. Cuando gustes es tu espacio. Estudio 69, muchas gracias. Hola. Gracias, Estudio 69, y gracias, Jorge, por tu apoyo. A la orden, doctor.